acá arriba se ve la iglesia que está en el Cerro del Tepeyac. Y acá mero, un 12 de diciembre, la Virgen María se le apareció a Juan Diego. ¿Qué hubo? Le andamos por acá en la Ciudad de México, en la hermosa Basílica de Guadalupe. La neta, este video va a estar muy padre, porque vamos a dar un recorrido por toda esta parte de México, de las más visitadas, llena de historia. Por acá tenemos la nueva Basílica de Guadalupe, de este lado la antigua y para allá el Cerro del Tepeyac. Que poco a poco iremos platicando de todo eso. La neta se va a poner bien interesante este video para que me acompañes hasta el final. Sin más, vámonos a ello. Y en esa parte vemos que las personas ponen veladoras. Y pues las personas ahí hacen su petición, se ponen a rezar un rato. Por ejemplo, en esta hay muchas. La verdad es que se me hace algo bien bonito porque, bueno, yo soy mucho de la energía, de las vibras, y pues sí, las veladoras y la gente ahí como con esa intención, se me hace algo de verdad que bien bonito. La Basílica de Guadalupe es un santuario de la Iglesia Católica dedicada a la Virgen de Guadalupe, ubicada en el Cerro del Tepeyac. Esta basílica es de las más visitadas del mundo, chequen ese dato. Dice, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, la Basílica de Guadalupe es frecuentada cada año por más de 18 millones de personas. Y se posicionó entonces como el segundo recinto más visitado después de la Basílica de San Pedro en Roma. Esta mera es la antigua Basílica de Guadalupe. La historia es muy peculiar, ya que la Ciudad de México pues es una ciudad que se está hundiendo, y esta basílica, como pueden ver, se ve hundida. Por la misma razón entonces empezó a fracturarse, por lo cual decidieron construir la nueva basílica, que la neta está preciosa. Y pues aprovechando todas las personas que vienen cada año, que cada vez son más, pues aprovecharon y hicieron una iglesia con más espacio. Incluso el diseño está muy padre, es la amante de la Virgen María, y la gente que entra a misa, que se adentra acá a la basílica, los cubre, los cobija con su manto. Ahorita vemos que hay misa y nos vamos a entrar ahorita para hacer unas tomas, pero antes vamos a ir recorriendo por acá. Vamos a entrar para conocer la antigua basílica. Ya salimos de la antigua basílica y la neta muy bonita. Me llamaba mucho la atención unos cuadros súper grandes que había, y también algo que sentí es como que la sentí como que estaba muy desnivelada, a lo mejor por lo que les comenté de que se está hundiendo, y se siente así como desniveladona, un poco como si estuvieras en una montaña. Y chequen, acá arriba se ve la iglesia que está en el Cerro del Tepeyac, que por allá subes. Ahorita nos vamos a adentrar. En 1952 el Papa Benedicto confirmó a la Virgen de Guadalupe y puso oficialmente el día 12 de diciembre para celebrarla. Y en 1985 aquí mismo se celebró con varios obispos la coronación de la Virgen de Guadalupe, coronándola como reina y madre del país. Y de este lado ya para subir al Cerro del Tepeyac. Qué hermosa fuente nos encontramos de este lado, con la imagen ahí de Juan Diego con la Virgen. Y pues ahora sí vamos a empezar la caminata acá, la subida al Cerro del Tepeyac. Nos encontramos algunos spots para tomarte la foto. Chequen este que son como le metes una moneda y te la transforma ahí. ¿Qué puede ser? Estas. Respete los jardines y conserve limpio el sagrado recinto del Tepeyac. Y acá continuamos subiendo el Cerro del Tepeyac. La verdad es que está bien bonito, incluso chequen la vista que se empieza a ver desde acá. La basílica. Y la verdad es que lo tienen muy buen cuidado, muy limpio. También hay una rampa de este lado y escaleras de acá. Y te vas encontrando espacios también para sentarte.
Y al parecer ese es el último tramo. Baños por si necesitas. Y de este lado, por si necesitas hidratarte, te puedes comprar una agüita. Ya me compré una de limón, que el medio litro me costó 20 pesos. Vienen de varias, incluso venden comida, tortas, banderillas, nachos, sándwich, varias cosas, por si necesitas. Que la subida, déjenme decirles que pues me cansé un poquillo, pero no es así que muy pesada, no está así como tranquilona y pues vale totalmente la pena. Ahí está bien refrescante la agüita de limón. Y de este lado nos encontramos una tienda de souvenirs, venden muchas cosas religiosas de la Virgen María, de todo tipo de precios. Vemos esos por ejemplo en 30 pesos, este en 100, por allá rosarios en 20, figuras desde 80 pesos. Se puede hacer de papaya. Y de este lado ya venimos llegando a la Capilla del Cerrito, que está en la cima del Cerro del Tepeyac. Nos encontramos otro espacio para dejar tu veladora. Y acá mero arriba del Cerro del Tepeyac me gustaría contarles una historia que igual conocen, pero es bonito recordarla. Un 12 de diciembre la Virgen María se le apareció a Juan Diego. En 4 ocasiones se le apareció, diciéndole que por favor le construyera un templo aquí mismo, arriba del Cerro del Tepeyac. Juan Diego fue corriendo con el obispo y el obispo no le creyó. Entonces la Virgen de Guadalupe le comentó a Juan Diego: ve con tu ayate, recogiera rosas y se las mostrara al obispo. Entonces se adentró esa misión Juan Diego y cuando llegó con el obispo apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y desde acá neta que insisto, qué hermosa vista tienes desde el Cerro del Tepeyac. Y ahora sí entremos a conocer la Capilla del Cerrito. De este lado nos encontramos los planos, la nueva basílica, la antigua. Acá donde estamos del Cerro del Tepeyac, ¿dónde está la Capilla del Cerrito? Y ya venimos saliendo, la neta. Independientemente si eres religioso o no, son lugares que tienen una vibra muy muy bonita, la verdad, una energía que se siente pues, sin meternos en los temas de la religión ni nada de eso. Si tú ves acá los videos que tengo como visitando ciudades y demás, te darás cuenta que siempre me gusta visitar las parroquias, las capillas, las iglesias, porque siento que también muestra mucho de la ciudad, es parte de la historia de esa ciudad. En este caso pues importantísimo el Cerro del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, que es la madre de todos los mexicanos. Metes una moneda de 10 pesos y puedes ver acá, tienes una vista más suave. Y ya venimos de bajada. Algo que me llama mucho la atención es que pues sí, como lo dijimos al principio, tantas personas que vienen al año acá. Por ejemplo, hoy es un día tranquilón, es martes, no dejan de subir personas. Allá en la explanada de la Basílica también hay un montón de personas. Supongo, por ejemplo, el 12 de diciembre de estar llenísimo. También otras fechas importantes como Navidad o fines de semana. Pero de verdad que es un lugar que vale mucho, mucho la pena venir. Es un lugar que siente una vibra muy especial y aparte la verdad es que está muy padre. De hecho, en este canal tenemos varios lugares que puedes visitar en la Ciudad de México, muy muy padres. Por ejemplo, el Monumento a la Revolución, la Avenida Reforma, muy conocida por acá, el Centro Histórico ahí en la calle Madero, la Zona Rosa, por ejemplo, un poquillo más alejadillo, pero vale muchísimo la pena, las pirámides de Teotihuacán, también el centro de Coyoacán, que la neta ahí me encanta y comes delicioso. Y pues bueno, también de comedera tenemos varios videos. Es más, se me está ocurriendo, te voy a hacer una playlist acá abajo, por si andas planeando un viaje por acá a la Ciudad de México o eres de acá y quieres conocer nuevos lugares, pues ahí te dejo esa lista con mucho cariño de lugares que puedes visitar en la Ciudad de México. Vean qué hermoso jardín, es el que está aquí bajando el Cerro del Tepeyac. La verdad es que está precioso. Y bueno, aquí te puedes encontrar algo bien interesante. Vean nada más lo que te puedes encontrar acá, la verdad es que está bastante. La verdad qué bonito es esa parte, con la cascada atrás. La verdad es que por ejemplo bajando el Cerro del Tepeyac, cuando bajas se vas a la izquierda. Cuando yo subí por el otro lado. Y de este lado vemos el Templo del Pocito, que vemos que lo andan ahí reestructurando, andan ahí trabajando en él. Y vemos que hay varios templos, por ejemplo, acá vemos el Templo del Pocito, por acá la antigua parroquia de indios, justo aquí a un lado de la explanada.
También nos encontramos varias tiendas con artículos religiosos. Ahora sí vamos a entrar a la Basílica de Guadalupe. Pero antes de continuar viendo este video te quiero invitar a que te suscribas. Estamos subiendo muchos videos de comedera, lugares turísticos. Quedas cordialmente invitado a picarle por allá abajo y suscribirte por acá en este canal. Sin más, continuamos. Y pues bueno, ya salimos de la Basílica de Guadalupe, la neta, muy bonita. Incluso me quedé un rato ahí en la misa. Como les digo, o sea, independientemente si te gusta la religión o no, ya van 3 veces que lo digo en este video, pero sí cabe recalcarlo que siento una energía muy bonita cuando hay gente reunida, como, si me explico, como con un bonito sentimiento, pues. Me gustó mucho también las veladoras que ponen las personas ahí pidiendo su oración, su deseo. También el Cerro del Tepeyac, la verdad es que está muy padre, lo tienen muy bien cuidado, en fin. De este lado vemos que están dando bendiciones, ahí echan el agua bendita. Chequen, ya estoy acá todo empapado porque ahorita nos dio la bendición el Padre. ¿Qué les pareció este video? Comenten acá abajo. La verdad a mí la experiencia me pareció de 10. En una ocasión he venido acá a la Basílica de Guadalupe con mi hermano, pero no me hice todo el recorrido que hicimos el día de hoy y la neta me encantó. Y acá con este hermoso fondo de la Basílica de Guadalupe nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.